Dios les bendiga, hermanos, una vez más en esta tarde y a todos los que también nos visitan en esta ocasión. Gracias por tomar el tiempo para estar aquí en esta noche y así de esta manera poder convivir unos con otros aquí, poder conocernos y también, lo más importante, edificarnos con la exposición de la palabra de Dios. Así que les doy las gracias a cada uno de ustedes, hermanos, que han hecho también el esfuerzo de estar aquí. Es viernes y muchas veces agarran el viernes, ¿verdad? Algunos para pasar tiempo en familia. Entonces, pero ustedes han tomado una decisión muy importante, y esa es estar aquí para que juntos podamos adorar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Y a nuestros visitantes que están entre nosotros, también, ¿verdad? Pues les decimos bienvenidos. Queremos que sepan que estamos muy contentos de que estén aquí entre nosotros y esperamos de que pueda regresar el día de mañana también a las 7 p.m. para seguir estudiando de la palabra de Dios. Le agradecemos por su interés en haber aceptado la invitación de venir aquí para que podamos aprender acerca de Dios. Y a los hermanos que los invitaron también, les agradecemos en gran manera, hermanos, que hayan tenido a bien invitarles para que puedan estar aquí con nosotros. Una vez más, recordemos, la Biblia nos dice que debemos de dar gracias a Dios en todo, Efesios capítulo 5 y versículo 20. Entonces le doy las gracias a los organizadores de este evento por tener a bien invitar a su servidor para estar aquí y así poder compartir con ustedes los temas que su servidor ha preparado para beneficio de cada uno de nosotros, para el beneficio mío primero y luego después beneficio de ustedes, ya que fue de gran provecho para mí poder preparar estas lecciones y también hacerlas disponibles. Recuerde que al final de la predicación del servicio van a haber copias disponibles del bosquejo de esta noche, así que cuando vayamos viendo las diapositivas que va a estar viendo en la pantalla, no se preocupe mucho, ¿verdad?, por apuntar o si se le pasó algún texto o esto o lo otro, no se preocupe. Toda esa información va a estar ahí en el bosquejo que usted va a recibir, así que pues le animamos a que agarre ese bosquejo y también el del día de ayer, lo lleve a su casa y ponga en práctica Hechos 17:11. En Hechos 17:11, si tiene su Biblia, le animo a que me acompañe ahí. Ahí Lucas registra un texto pero muy importante. Dice ahí el texto que los que estaban en Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y note lo que hacían estas personas. Dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas, dice, eran así. Esa es la responsabilidad que usted como audiencia tiene en esta tarde. Escudriñar, investigar, estudiar la Biblia, considerar y examinar lo que la Biblia dice para ver si lo que el expositor que está al frente, que en este caso es su servidor, para ver si estoy predicando la palabra de Dios, si estoy, ¿verdad?, predicando lo que Dios dice. Entonces, y la manera de cómo usted se puede dar cuenta si yo estoy predicando lo que Dios dice es considerando el texto sagrado. Entonces, esa es su responsabilidad. También su responsabilidad también se encuentra en 1 de Tesalonicenses 5:21, donde Pablo dice examinarlo todo y retener lo bueno. Y luego la pregunta que siempre se hace es ¿por qué? ¿Por qué debemos de escudriñar las Escrituras? ¿Por qué debemos de escudriñarlo todo, examinarlo todo y retener lo bueno? Y la respuesta, si me acompaña, 1 de Juan 4:1, ahí está la respuesta de por qué cada uno de ustedes debe hacer eso. Y dice el texto de 1 de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, hay muchos falsos maestros, falsos predicadores, falsos pastores que están engañando a la gente hoy en día. Y por eso existe tanta confusión en el mundo religioso. Y entonces, usted debe de examinar las Escrituras para ver si lo que se dice es así. Mi responsabilidad se encuentra en 1 de Pedro 4:11. Dice el texto del apóstol Pedro, por inspiración divina, dice, si alguno habla, dice, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, yo no estoy autorizado, hermanos, para platicarles o hablarles a ustedes
lo que yo pienso, creo, siento, sino más bien lo que dice Dios. Por eso en mi práctica como predicador, y he sido criticado bastante por ello, pero hermanos, en mi práctica como predicador, procuro respaldar todo lo que digo con libro, capítulo y versículo. Y hay autoridad bíblica para el libro, capítulo y versículo. ¿Cuándo fue la última vez que leyó usted Hechos 13:33? En Hechos 13:33 dice el apóstol Pablo, como está escrito en el Salmo 2. Y si usted va a Salmo 2, ahí está exactamente lo que Pablo dijo. Así que ahí está el libro y está el capítulo. ¿Verdad? Tenemos un ejemplo y debemos de hablar siempre, ¿verdad?, conforme a la palabra de nuestro Dios. Y también Tito 2:1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y eso es lo que queremos promover siempre, porque eso es lo que nos va a salvar, la palabra de nuestro Dios. Así que en esta ocasión pues vamos a ver el tema, la demanda de una sociedad, aunque no deseen oírlos. El tema central, recuerde, es el clamor de los profetas, el clamor de los profetas. Y el día de ayer vimos el clamor de los profetas con el mensaje de Dios. Y observamos cómo Dios enfatizó en gran manera a sus profetas el predicar su palabra, el predicar su mensaje, no lo que ellos quisieran. Porque recuerde una vez más que 2 de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21, habla no solamente acerca de la inspiración de las Escrituras, sino que también habla acerca de que los profetas no tenían la autoridad de interpretar a su propia manera, a su gusto, el mensaje. Dice, ¿verdad?, conociendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados o siendo movidos por el Espíritu Santo. Entonces, ellos, ¿verdad?, no predicaron lo que ellos quisieron, sino más bien lo que Dios les dijo. Es más, cuando Dios le hablaba a Ageo, cuando Dios le hablaba a Habacuc, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, les preguntaban, ¿qué miras aquí? Ellos decían, no, pues veo esto. Y luego Dios procedía a decirles lo que eso significaba y lo que ellos tenían que predicar. Y eso es lo que debemos de hacer hoy en día. Esos temas que se están presentando, hermanos, y aquellos que nos visitan, son muy relevantes para nuestros tiempos, porque hoy estamos viviendo en tiempos difíciles. Las cosas no han cambiado. El mensaje de Jeremías se escribió aproximadamente 2,600 años atrás. El mensaje de Jeremías, el mensaje de Isaías, 2,700 años aproximadamente se escribió ese mensaje, y luego lo que encontramos también en Salmos, aproximadamente 3,000 años atrás. Y cuando vemos las cosas que están ahí, nada ha cambiado. Por ejemplo, en Oseas 4:1, note lo que dice ahí el texto, Oseas 4 y versículo 1. Mientras busca Oseas 4:1, déjeme le cito Jeremías 51:5. En Jeremías 51:5, el profeta dice que la tierra había sido llena de pecado contra el Santo de Israel. Note, la tierra había sido llena de pecado contra el Santo de Israel. Y note lo que dice Oseas 4 y versículo 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué contiende Jehová con los moradores de la tierra? Aquí está la respuesta. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio suceden. Note, en Oseas vemos, ¿verdad?, este mensaje. La pregunta es, en estos 2,750 años que han pasado, porque Oseas profetiza aproximadamente por allá por el 750, la pregunta es, lo que hemos leído ahorita, donde dice homicidio, adulterio, hurtar, robar, matar, mentir, perjurar, no misericordia, no conocimiento de Dios, ¿han cambiado las cosas? No, hermanos y amigos, las cosas no han cambiado. Todo esto lo podemos ver allá afuera. Homicidios. ¿Qué fue lo que pasó el día de ayer o antier en Oregon? Otro caso más
de lo que ha estado pasando por los últimos 10 años en escuelas públicas, donde se están matando, ¿verdad?, los jóvenes que llevan pistolas a los colegios y a las escuelas. Las cosas no han cambiado. Entonces, el mensaje de los profetas es un mensaje muy relevante para nosotros. Y Pablo no se equivocó en Romanos 15:4, cuando él dijo que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, es un mensaje muy, pero muy relevante. El panorama de la lección, vamos a ver, ¿verdad?, lo que la sociedad en el Antiguo Testamento demandaba. Y luego vamos a ver lo que en realidad necesitaban ellos. Y luego vamos a considerar nuestros tiempos. ¿Qué es lo que la sociedad hoy en día demanda y qué es lo que en realidad necesitan? ¿Qué es lo que Dios dice en realidad necesitan a ellos? Porque, hermanos, el hombre no sabe lo que es bueno, no sabe lo que le es para su propio beneficio espiritual. Necesita de la ayuda de Dios para darse cuenta, por medio de las Escrituras, lo que en realidad necesitamos. El profeta Jeremías no se equivocó en Jeremías 10:23, cuando dijo: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Y luego, ¿qué dijo el proverbista? ¿Se acuerdan Proverbios 14:12? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, le parecen rectos, le parecen correctos, le parecen el mejor, pero su final, dice, es camino de muerte. Entonces necesitamos la ayuda de Dios para poder dirigir nuestros pasos por el camino correcto. Y si dejamos que Dios dirija nuestros pasos, todo va a estar bien. Por eso dice Proverbios capítulo 3 y versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él, ¿quién? Dios, enderezará tus veredas, tus caminos. Necesitamos a Dios en gran manera, ¿verdad? Así que pues necesitamos tener, ¿verdad?, esto, ¿verdad?, presente en nuestros tiempos. Así que mientras vamos estudiando esto, quiero animarlos a que por favor consideren Santiago 1:22, hermanos y amigos. Santiago 1:22, ahí el texto nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores que se engañan a sí mismos. ¿Quiere usted obtener lo mejor de estas lecciones? ¿Quiere usted obtener ese provecho y poder irse a su casa, ¿verdad?, contento de haber escuchado la palabra de Dios? Si usted desea eso, le animo entonces a que la ponga en práctica en su diario vivir, porque de nada nos sirve conocer la palabra si no la ponemos en práctica. Le enfatizo a los hermanos en la escuela de predicación, a los estudiantes, que de nada nos sirve, hermanos, tener 31,102 versículos, 1,189 capítulos, que es el total de la Biblia, si no la ponemos en práctica. De nada nos sirve. Han habido ateos que se han memorizado grandes porciones de la Biblia, pero para atacar la Biblia. Pero de nada sirve tener tanto conocimiento de la palabra de Dios si no lo aplicamos a nuestro diario vivir. Entonces, mientras consideramos esto, no diga usted en su mente: oh, qué bonita lección, o qué bonitos puntos, buenos puntos, relevantes, y luego después no los pone en práctica en su diario vivir. Pongámoslo cada uno de nosotros, hermanos, en práctica para que podamos recibir el beneficio, porque Dios dice que seremos bienaventurados en todo lo que hagamos si ponemos en práctica la palabra. Y Cristo, en Lucas 11:28, Lucas 11:28 Jesús dice: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, pero no debajo del asiento de la troca, no en el closet, no arriba del carro, ¿verdad?, cuando ya se va a su casa y luego de repente llega a su casa y anda buscando la Biblia y pues la Biblia se cayó del techo. No, guardarla en nuestro corazón. Y acuérdese que el corazón no está aquí, ¿ok? Cuando un predicador, ¿verdad?, o un hermano diga: hay que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, agárrele la mano y levántesela para acá arriba y dígale: aquí está el corazón, en nuestra mente es donde debe de estar, porque si la ponemos en práctica, hermanos, eso nos va a ayudar en gran manera. Salmo 119:11. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Un excelente pasaje que Dios nos da en las páginas del Antiguo Testamento. Entonces,
veamos entonces lo que es lo que la sociedad en el Antiguo Testamento demandaba. Y número 1, hermanos, note lo que la sociedad en el Antiguo Testamento demandaba: no nos prediquen la palabra de Dios. El pueblo rebelde, el pueblo que decía a Dios: no andaremos en tus caminos, no queremos nada contigo, Dios. Ellos le decían a los profetas: no nos prediquen. Y quiero que leamos juntos estos pasajes. Isaías capítulo 30. Vamos a pasar un buen tiempo en lo que es Isaías, Jeremías y Ezequiel. Así que pues quítese un dedo y lo pone en Jeremías, y luego que se quita otro y lo pone en Ezequiel para que podamos estar yendo a esos pasajes. Pero note lo que dice Isaías 30 del 8 al 11, algo sorprendente la actitud de estas personas. Dice el texto: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Note lo que este pueblo está diciendo: no queremos escuchar la palabra de Dios, no queremos nada con Dios. No nos prediquen lo recto, díganos cosas halagüeñas, cosas que nos hagan sentir bien. En una congregación, hermanos, no voy a decir cuál, ¿verdad?, por cuestión de seguridad nacional, pero en esta congregación, hermanos, se estaban seleccionando expositores para predicarle a los jóvenes. Y los hermanos comenzaron a poner los nombres en la pizarra para esta reunión de jóvenes, para los posibles hermanos. Pusieron el nombre de Obed Rodríguez, uno de los instructores en la escuela. Pusieron el nombre de Willy Alvarenga, pusieron el nombre de otros nombres, y los varones, que son los que toman la decisión en esa congregación, dijeron: no queremos a Obed Rodríguez, no queremos a Willy Alvarenga, porque no queremos que nomás les vengan a predicar Biblia, ¿okay? No queremos que les vengan a predicar solamente la palabra de Dios. Queremos a alguien que es animoso, queremos a alguien que los va a hacer reír a los jóvenes, que los va a hacer sentir muy bien. Y terminaron trayendo un payaso, hermanos, a esa congregación, porque ese expositor que llegó ahí, hermanos, no les predicó la palabra de Dios. Observaba la lección en DVD de este expositor. Hermanos, 35 minutos, creo que fueron 35 o 37 minutos hacia adentro de la lección, cuando citó un pasaje, leyó un pasaje y a medias de Proverbios. Les habló de Mufasa, ¿saben del Lion King? El león, el rey león. Les habló de caricatura, les habló de todos, y ahí estaba haciendo muecas y todo, y los jóvenes estaban muy contentos. Tuvo aproximadamente 500 jóvenes delante de su presencia de esta persona, y les estuvo predicando puros chistes, y pasaron un buen tiempo los jóvenes. ¿Qué es lo que estamos viendo con nuestros jóvenes hoy en día? Hermanos, estamos perdiendo a nuestros jóvenes al mundo, al denominacionalismo. ¿Qué es lo que más necesitan nuestros jóvenes hoy en día y nuestros hijos? ¿Que los entretengamos? No, hermanos. Necesitan que se les predique, que se les eduque, que se les instruya en el conocimiento de la palabra de Dios, para que ese conocimiento en sus mentes les ayude a crecer en el camino del Señor, y cuando sean grandes no se aparten de ese camino. Proverbios 22 y versículo 6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Las posibilidades de que se aparte van a ser mínimas cuando les instruimos y les animamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Este pueblo dice: no queremos que nos prediquen la palabra de Dios. Y eso está pasando hoy en día en muchos lugares, donde no quieren escuchar la palabra de Dios. Luego ahora note Jeremías,
capítulo 5, después de Isaías. Jeremías capítulo 5, versículos 30 y 31. El problema aquí, ¿verdad?, es que estas personas no querían que se les predicara la palabra de Dios. Y venían los falsos profetas y les predicaban falsa doctrina. ¿Y qué decía el pueblo? Les encantaba, hermanos. Nota el texto. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y note lo triste de esto. Y mi pueblo así lo quiso. Mi pueblo así lo quiso. Eso es lo que estamos viendo en muchas congregaciones hoy en día, hermanos. Muchos hoy en día prefieren a una persona que los va a entretener, a una persona que los va a edificar con la palabra de Dios. ¿Sabía usted que en muchas congregaciones de la Iglesia del Señor no contratarían a Juan el Bautista como su predicador local? ¿No contratarían a Jeremías como su predicador local, a Ezequiel, a Oseas, a Ageo? No los contratarían porque, es que predican muy fuerte, predican muy directo, predican y no podemos hacer eso porque se van a ofender los visitantes y se nos van a ir. ¿Se acuerdan lo que pasó en Hechos capítulo 5, del 1 al 11? En Hechos 5, del 1 al 11, dos hermanos en Cristo, Ananías y Zafira, nuestros hermanos en Cristo, ¿ok? Como los que tenemos ahorita en este momento. Le mintieron al Espíritu Santo, le mintieron a Dios, le mintieron a Pedro. ¿Y qué pasó? Dios los mató. Dios los mató. Y ahí también vemos cómo los jóvenes son bien activos, ¿verdad? Los pusieron a trabajar a los jóvenes, porque cuando cayó muerto Ananías, vinieron los jóvenes y se llevaron su cuerpo y lo enterraron. Y luego después, ¿verdad?, vienen los jóvenes bien cansados y luego le dice, pues aquí está otro, a la esposa de Ananías. Ya los jóvenes, ¿verdad?, pues a trabajar otra vez y llevaron el cuerpo y lo enterraron. Pregunta, ¿qué cree usted que pensaron los visitantes de la congregación de Jerusalén cuando se enteraron que Dios le quitó la vida a Ananías y Zafira por mentir al Espíritu Santo y a Dios y a Pedro? ¿Regresaron a la congregación ahí en Jerusalén? Y si no regresaron porque se ofendieron y se pierden en el castigo eterno, ¿es culpa de Dios? Razona en cuanto a eso. Muchas veces ese es el problema, hermanos. No razonamos correctamente en cuanto a estas cosas y queremos verlo con nuestros propios anteojos y no con los anteojos de Dios. Es importante que regresemos e interpretemos la Biblia, que hagamos una exégesis de lo que la Biblia dice, no una eisegesis. Eisegesis es cuando usted le pone al texto lo que usted quiere que diga el texto para agradar a la gente. Exégesis es cuando extraemos del texto lo que Dios quiere que se predique, ¿verdad? Entonces necesitamos tener esto en cuenta. También Jeremías 44, 16 al 17 también habla de lo mismo. Querían que se les predicara falsa doctrina. Lo mismo se observa en el Nuevo Testamento. Pablo predicando en Atenas, le está predicando el Evangelio de Cristo. Y luego se burlaron de Pablo y ya no querían escucharlo. Y luego el rey Agripa también, Félix, se le predica también la palabra. Ya te oiré acerca de esto en otra ocasión. No querían escuchar la palabra de Dios. Y hoy en día también, lamentablemente, en las iglesias del siglo XXI, 2015, ¿qué es lo que hacen los hermanos cuando se predica la palabra de Dios y no les gusta? Se van a otra congregación. Y luego, cuando están en la otra congregación, pues como el hermano predica, ¿verdad?, pues no predica la palabra de Dios, pues les da la bienvenida. Y ahí los tiene también, ¿verdad?, dándoles, ¿verdad?, lo que ellos quieren escuchar, rascándoles, ¿verdad?, el oído, como dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Pablo dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y note, y apartarán su oído de la verdad, y se volverán ¿a qué cosa? Las fábulas. ¿Cuál es el poder en las fábulas? ¿Puede una fábula salvarle? No, dice Romanos 1:16, el poder está en el Evangelio de Cristo. El poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, es decir, a todo aquel que obedece a nuestro Dios.
Entonces vemos, ¿verdad?, una demanda, ¿verdad?, muy grande. Es importante que tengamos en cuenta que la palabra de Dios, hermanos, la predicación de la palabra de Dios puede salvar, ¿verdad?, nuestras almas. Veamos ahora la demanda número 2 de parte de ellos. Dice, no nos molesten, ya que sin Dios todo estará bien. No nos molesten, le dicen a los profetas. No necesitamos a Dios y sin Dios todo va a estar bien. Y quiero que leamos Jeremías 44, versículo 16. Jeremías 44, 16 al 18. Y en cuanto a esto, nada ha cambiado. Sigue siendo lo mismo, el mismo problema. La palabra dice que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, lo que nosotros queremos. Y luego dice, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo, es decir, a la idolatría, y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Entonces, ¿qué están diciendo? Mientras estamos en el pecado, mientras estamos en la idolatría, todo está bien, todo está bonito, no hay ningún problema. Está como aquel hermano, ¿verdad?, que decía, hermano, pues usted está hablando de la batalla del cristiano, Efesios 6, 10 al 18, donde debemos de ponernos toda la armadura de Dios. Pero déjeme decirle algo, yo nunca me he topado con el diablo. Y la respuesta es simple. No se ha topado con el diablo porque va agarrado de su mano. El día que usted le suelte la mano, entonces va a comenzar la batalla y va a comenzar entonces a ver la necesidad de ponerse toda la armadura de Dios. Pero mientras vaya agarrado de la mano con él, haciendo su voluntad, todo va a estar bien porque lo va a poner muy conveniente. Le va a dar riqueza, le va a dar fama, le va a dar todo lo que usted necesita mientras usted se mantenga alejado de Dios. Y aquí este pueblo rebelde, idólatra, está diciendo eso. Cuando estábamos adorando a la idolatría, todo iba bien. Un hermano me dio clases cuando yo estaba joven. El hermano dejó de asistir a la iglesia, a los servicios. Los hermanos lo encontraron como 3 meses después, más o menos. Le preguntaron, hermano, ¿qué pasó? Te hemos extrañado ahí en la iglesia, ¿está todo bien? Note lo que respondió el hermano. Dijo él, desde que dejé de ir a la iglesia me va mejor que cuando estaba ahí. Hermanos, ¿es esa una declaración válida y aceptable? ¿Nos va todo mejor cuando estamos lejos de Dios? La respuesta es no, pero esa es la manera de cómo él se sentía, porque el Dios de este siglo le había cegado el entendimiento, 2 Corintios 4 y versículo 4, y eso es lo que pasa hoy en día. Lamentablemente el hermano murió de cáncer, murió en un estado infiel, no va a estar en el cielo, aunque usted diga verdad, no, Dios sí va a tener misericordia. Si usted no hace la voluntad de Dios, usted no va a estar en el cielo. Y eso lo ha dejado muy claro Dios. Por eso enfatizamos la obediencia, la santidad y el temor a nuestro Padre Celestial. Una vez más, Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. No debemos de engañarnos. Juan 15:5 dice, separados de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Nada podemos hacer separados de Dios. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. De otra manera no podremos ser salvos. Demanda número 3. Esta está muy fuerte también. Note, queremos matar a los profetas. Note conmigo Jeremías 18:18. Jeremías 18:18. Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio,
ni la palabra al profeta, venid e irámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Jeremías sufrió bastante, hermanos, por predicar la palabra de Dios y el pueblo quería prácticamente matarlo. Note 26 y versículo 8. Jeremías 26, 8. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás. ¿Por qué lo querían matar? Dice aquí el texto claramente, la primera parte, por haberles predicado lo que Dios le dijo a Jeremías que predicara. Entonces, vemos, ¿verdad?, que lo querían matar a Jeremías. ¿Han cambiado las cosas hoy en día? Algunas congregaciones probablemente no quieran matar al predicador, ¿verdad? Como los tiempos de Jeremías y los tiempos de Ezequiel, los tiempos de Isaías. Pero ¿qué es lo que le hacen a los predicadores que predican la palabra de Dios, que enfatizan todo el consejo de Dios? Lo terminan corriendo. Como el día de ayer, ¿se acuerda que mencionaba en la última parte de la lección de aquel predicador que estaba predicando todo el consejo de Dios? Uno de los ancianos no le pareció lo que estaba predicando, se paró, vino para acá al frente, se le puso bien cerca al hermano y le dijo, tu tiempo se acabó, queremos que te vayas. Y el hermano paró su sermón y se bajó y se fue hacia atrás. Es lo que está pasando hoy en día. A otros que predican la palabra de Dios, ¿qué es lo que les hacen? No los matan, ¿verdad? No los corren, pero sí, ¿qué es lo que hacen? Lastiman su reputación. Hablan a espaldas del hermano. Lo critican por predicar mucha Biblia. Le levantan falsos. Le dicen toda clase de males, así como decía ahorita en Jeremías, que leímos en el 18, vamos a herirlo con la lengua. Vamos a hacerlo quedar mal entre la hermandad. Y esos que hacen eso, hermanos, viene tiempo de castigo si no se arrepienten. Porque varios hermanos están sufriendo por esa clase de actitudes. Porque no quieren que se predique la palabra de Dios en su pureza. Esperamos en Dios, ¿verdad?, que no le vayan a hacer esto al hermano Cristino, ¿verdad?, y lo vayan a terminar corriendo, ¿verdad?, por predicar, o a los demás hermanos, ¿verdad?, que predican, ¿verdad?, bueno, Gilberto Mata, ¿verdad?, y todos los demás. Tenga cuidado con el apellido Mata, así que tenga mucho cuidado, no se meta con el hermano. Entonces, hermanos, esas cosas se están observando, y muchos predicadores están predicando lo que le llaman un moving sermon. Un sermón, ¿verdad?, en el cual, ¿verdad?, se mueve, termina de predicar y pues ya lo bajan del púlpito, ¿verdad?, y ya está la troca de U-Haul para que ya cargue sus cosas y se vaya, ¿verdad?, porque lo han despedido. Es triste, hermanos, pero ese es el caso. Y como mencionaba hace unos momentos, muchas congregaciones, hermanos, no contratarían a Juan el Bautista como su predicador. No contratarían a Jeremías ni a Ezequiel, porque les va a predicar lo que necesitan. Y muchas veces, ¿verdad?, eso es lo que el pueblo no quiere escuchar. En aquel tiempo, en 2 de Timoteo 4:14, dice Pablo, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y luego, ¿qué de los hermanos? 2 de Timoteo, también del capítulo 4, 16 al 17. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, todos me desampararon. Entonces vemos, ¿verdad?, cosas que están pasando. ¿Qué hicieron con Esteban, hermanos? Esteban les predicó la palabra. ¿Quiere usted una historia completa de lo que es la historia judía? En una sola cápsula, lea todo el capítulo 7 de Hechos. Esteban les da un repaso de toda la historia, de cómo Dios les ha ayudado, rechazaron sus profetas. Dios les ayudó, rechazaron sus profetas. Toda esa historia, al final de su sermón, ¿cuál fue la conclusión que le dieron a Esteban? Rechinaron sus dientes, hermanos, y agarraron piedras y le quitaron la vida. Lo apedrearon, ¿por qué? Por predicar la palabra de Dios. Por eso es que muchos predicadores hoy en día no predican la palabra de Dios. Me he topado con una cantidad de predicadores, hermanos, que dicen, oh no, este tema
nunca lo tocaré desde el púlpito, porque tocar ese tema es traer problemas, es abrir una lata de lombrices, dicen ellos, que es un término que se usa en inglés, ¿verdad?, para decir que van a venir problemas. Oh, no, el tema del Espíritu Santo, no, nunca lo tocaré desde el púlpito. Ese es un tema controversial y no es puro problema. O el tema de matrimonio, divorcio y segundas nupcias. Nunca predicaría ese tema, dijo un predicador, porque predicar ese tema es invitar problemas y hasta te pueden correr. Así que yo no predicaría eso. ¿Qué dice Hechos 20:27? Debemos de predicar todo el consejo de Dios. Hermanos, este libro no es un catálogo de la Sears, ¿ok?, donde usted agarra lo que le gusta y lo que no le gusta, lo deja. Aquí debemos de predicar todo el consejo de Dios. Y si usted no está dispuesto a predicar todo el consejo de Dios, mejor vaya a trabajar a un McDonald's. ¿Okay? Lo que le decimos a los estudiantes, hermanos, el primer día de clases les damos orientación, les decimos, si usted no está dispuesto a venir aquí para batallar y crecer en el conocimiento y hacer la voluntad de Dios y predicar en tiempos buenos y tiempos malos, a tiempo y fuera de tiempo, si no está dispuesto a sufrir como predicador, déjeme, le cargamos los libros a su carro para que se vaya mejor a hacer otra cosa, porque Dios no quiere predicadores cobardes, hermanos, que estén al frente y no estén dispuestos a predicar su palabra completa. Entonces necesitamos, hermano, el pueblo de Dios necesita todo el consejo de Dios hoy en día, así como en los tiempos del Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que qué quisieron hacer con Pablo por predicar la palabra en Hechos capítulo 9, 23 al 25? Lo querían matar también. ¿Qué le hicieron a Jacobo en Hechos capítulo 12 y verso 1? Herodes lo mató. Y a Pedro lo metió en la cárcel, Hechos 12 y 5. Y en Hechos capítulo 14 y 19, ¿qué le hicieron a Pablo? Lo apedrearon, hermanos. Usted y yo debemos de tener en cuenta Filipenses 1:29. A nosotros, los cristianos, se nos ha concedido por amor de Cristo no solamente creer en Dios, sino también padecer por Él. Y cuando padezcamos por el Señor, hermanos, tengamos la actitud correcta. Como Pedro y Juan, ¿se acuerda? Salieron después de que los azotaron y los metieron en la cárcel. Dice la Escritura en Hechos 5:41 que salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Cristo. Se gozaron por predicar la palabra de Dios. Y vienen momentos cuando vienen días, hermanos, cuando probablemente algunos de los predicadores que están acá y a su servidor nos van a tener que ir a visitar a la cárcel. ¿Okay? Porque cuando prediquemos de que no es correcto que dos hombres se casen, que dos mujeres se casen, cuando predicamos en contra de eso y alguien se ofende y nos reporta, pues probablemente nos van a meter a la cárcel y nos van a ir a visitar allá, ¿verdad? Y vamos a tener que hacer lo que Pablo hizo. Predicarle a todo el pretorio, ¿verdad? A los de la casa de César, en fin, decir como el apóstol Pablo, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, Filipenses 1, 14 en adelante. Pero la palabra de Dios tiene que ser predicada, hermanos, porque es lo único que puede salvarnos. Y Santiago 1:21 dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede, no es a lo mejor tal vez, no, puede salvar nuestras almas. Entonces es una demanda, ¿verdad?, muy grande que vemos acá, ¿verdad? Demanda número 4 que vemos. No queremos andar en los caminos de Dios. Jeremías 6:16 se les dijo, párense en los caminos, pregunten cuál sea el buen camino, anden en ese camino y ¿saben qué? Si hacen eso, van a prosperar. Dios va a estar con ustedes. ¿Pero qué dijeron ellos? No andaremos. No queremos escuchar la palabra de nuestro Dios. Y lo mismo sucede en el Nuevo Testamento. No queremos andar en los caminos de Dios. ¿No fue lo que dijo Demas? Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 10. Dice, Demas me ha desamparado amando este mundo presente. ¿Qué pasa cuando amamos el mundo? Dice Santiago 4:14, venimos a ser culpables de adulterio espiritual. Oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y créamelo, no quiere usted ser un enemigo de Dios.
porque Dios es fuego consumidor, Hebreos 12:29. Y si no me cree, pregúntele a Nadab y a Abiú, Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2, quienes ofrecieron fuego extraño delante de la presencia de Dios, que Dios no les mandó. Y dice que fuego salió de la presencia de Dios y los mató por haber hecho algo que Dios no les mandó. Y luego dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, Hebreos 10:31. Entonces, andemos en los caminos de nuestro Padre Celestial. Ahora, lo que la sociedad en el Antiguo Testamento en realidad necesitaba. ¿Qué es lo que necesitaban ellos? Hermanos, necesitaban oír la predicación de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no perecieran. Oseas 4:6. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, y también para no ser llevados en cautiverio. Isaías capítulo 5 y versículo 13. Ahí el profeta dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Eso es lo que necesitaban en el Antiguo Testamento. Ese pueblo rebelde necesitaba una gran dosis de la palabra de Dios. Ese era el antídoto para todos los problemas. Y el antídoto para todos los problemas hoy en día, en el 2015, es la palabra de Dios. Entonces hay que enfatizarla en gran manera. La predicación bíblica, hermanos, salva. Santiago 1:21, una vez más, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Luego, 2 de Timoteo 3:15 dice que la palabra nos puede hacer sabios para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Y también, ¿verdad? Pues vemos muchos pasajes más que nos animan a poner atención y apreciar la predicación bíblica de la palabra de nuestro Padre Celestial. También vemos, ¿verdad?, la necesidad número 2, no escuchar los falsos profetas. En Jeremías 29, 8 al 9, y los pasajes que usted ve ahí en la pantalla, los puede leer, ¿verdad?, más después, ¿verdad?, cuando tenga el bosquejo. Esos pasajes Dios exhorta al pueblo y le dice, ¿verdad?, no escuchen a los falsos profetas, no los apoyen, no estén ahí haciendo la voluntad de ellos, no los escuchen. Y eso, ¿verdad?, es lo mismo que Dios nos dice hoy en día. Debemos de huir de los falsos maestros. Mateo 7:15, Cristo mismo dijo, guardaos, tengan cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con corbata y saco, ¿okay?, con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, que lo único que quieren es arrastrar a los discípulos tras la falsa doctrina, para sacar beneficio de ellos, para sacar provecho de los hermanos. Dice Cristo, tengan cuidado de ellos, no escuchen a los falsos maestros, no los apoyen también. Y eso es lo que debemos ¿verdad?, de razonar correctamente, no apoyar falsos maestros. Dice Efesios 5:11, y no tengáis comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y note conmigo 2 de Juan 9. Note en su Biblia, casi al final de la Biblia, 2 de Juan 9 al 11. Lo que dice ahí el texto. Ese texto apúntelo porque no está ahí en el bosquejo, ¿verdad?, ni en la pantalla. Dice el apóstol Juan, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué pasa? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene ¿a quién? Al Padre y al Hijo. ¿Puede usted ser salvo si no tiene al Padre y al Hijo de su lado? La respuesta es no. Entonces dice, no tiene al Padre ni al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Y muchas veces sabemos que el hermano está mal, que está enseñando falsa doctrina. Ni siquiera nos acercamos para platicar con él y decirle, hermano, lo que está haciendo está mal. En vez de hacer eso, lo que hacemos es apoyarlos y apoyarlos y apoyarlos. ¿Y sabe qué? Los falsos maestros que existen hoy en día están agarrando fuerza. Tienen bastantes recursos para llevar a cabo su falsa doctrina. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el pueblo de Dios, que debería de alejarse de ellos, los está apoyando. Y ahí está con ellos.
Y luego lo que dicen ellos es que lo que importa es el amor, llevarnos bien. Dice Cristo, si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. El amor no es solapar el pecado ni la falsa doctrina que lamentablemente algunos están haciendo hoy en día, ¿verdad? Alejémonos de esas cosas si somos culpables de ellos. Necesidad número 3 de parte de ellos: necesitaban arrepentirse de sus pecados para vivir. Dios manda a Jonás en Jonás 3, del 1 al 10, les manda a Jonás para que les predique la palabra, para que Nínive se arrepienta. Y gracias a Dios, Jonás fue, les predicó, Nínive y su rey se arrepintieron, y una vez más, ¿verdad?, Dios no los castigó. Jonás se enojó, hermanos. Se enojó, porque sabía que Nínive se iba a arrepentir a la predicación de la palabra, pero hermanos, esa era la voluntad de Dios, predicarles para que se arrepintieran, y si cuando hay arrepentimiento hay misericordia y amor por parte de Dios. Eso es lo que el pueblo de aquel tiempo necesitaba. También Ezequiel y 2 de Crónicas 7:14, ¿verdad? Si hay arrepentimiento, entonces va a venir una sanidad espiritual a la vida de aquellos que estaban en el pecado. Esa es una necesidad muy grande y que también, ¿verdad?, pues hoy en día en el Nuevo Testamento también se enfatiza. Lucas 13:3, si no os arrepentís, todos pereceréis de igual manera. Y Hechos 17:30, Dios ha mandado a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Entonces, un arrepentimiento, ¿verdad?, era necesario también en aquel tiempo. Necesidad número 4, amar y servir a Dios con fidelidad. Algo que también tenían que hacer ellos. Me voy a enfatizar más Josué 24:15. Josué 24:15 dice: escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses de los amorreos, es decir, en pocas palabras, si a la idolatría que está presente en este mundo, si ustedes quieren ir en pos de la idolatría, lo pueden hacer si ustedes quieren. Pero ¿saben una cosa? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Reconoció la soberanía de Dios a Josué y él dijo: yo y mi casa vamos a servir a Dios. Hemos escogido servir a nuestro Padre Celestial. Si el pueblo de Israel hubiera hecho eso, nunca hubiera sido llevado cautivo por Babilonia, Siria y los demás pueblos que los llevaron en cautiverio. Pero por su rebeldía tuvieron que pagar las consecuencias. Dios también nos exhorta a que amemos a Dios con todo nuestro corazón, alma, fuerzas, mentes, con todo nuestro ser. Debemos de amar a Dios y buscar las cosas de arriba. Dice el apóstol Pablo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Colosenses capítulo 3, del 1 al 6. Hermanos, eso es lo que necesitamos hoy en día: poner nuestra mirada ahí arriba y desechar, matar, hacer morir las cosas que son, ¿verdad?, pecaminosas y van en contra de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ahora observemos lo que nuestra sociedad hoy en día, en el 2015, las demandas que están haciendo la sociedad. Demanda número 1, queremos tener nuestra propia religión. ¿No es lo que está diciendo el mundo hoy en día? ¿Sabe usted cuántas denominaciones existen hoy en día en el 2015? Aproximadamente 33,000 denominaciones. 33,000 denominaciones. Tanta confusión religiosa que la gente que no es cristiana está diciendo: aquí dicen que tienen la verdad, luego acá también, luego allá también, luego a aquel lado también. Pues ¿quién tiene la verdad entonces? Y sabe, cuando estudio con ellos, les pregunto: si todos nos enfocáramos en seguir este libro y obedecerlo tal y como Dios nos manda, ¿cuántas religiones cree usted que existirían? Una. ¿Qué es lo que dijo Cristo en su oración? 26 hermosos versículos que constituyen toda la oración de Jesús en Juan 17. Para que todos sean 33,000. No, dijo Jesús: para que todos sean uno, así como tú y yo somos uno.
Ese es el deseo de Dios, que todos nos enfoquemos acá, pero cada quien quiere tener su propia doctrina, su propia religión, su propia, ¿verdad?, enseñanza, y no nos apegamos a lo que Dios dice, hermanos. Toda esa confusión, hermanos, recordemos, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. 1 Corintios 14, versículo 33. Hay un solo camino, dice Dios en su palabra, para ir al cielo. Pero ¿qué es lo que dice el mundo denominacional? Para ir al cielo es como llegar a este edificio, o como llegar aquí al frente. Puedes entrar por acá, puedes entrar por acá, puedes entrar por la puerta de atrás, y bueno, si eres bueno, puedes brincar por acá, ¿verdad? Y también llegas al mismo lugar. ¿Okay? Así es la salvación, lo puedes hacer de diferente manera. ¿Qué dijo Cristo en Juan 14:6? Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, solamente hay un solo camino a la salvación, y ese camino, ¿verdad?, es Cristo Jesús. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. ¿Sabe lo que hizo Satanás? La gente dice, pues una puerta es como cualquier otra puerta, te da acceso a un lugar. Entonces viene Satanás, y ¿qué es lo que hace? Crea 33,000 puertas. Y la gente dice, pues una puerta es tan buena como cualquier otra puerta. Como lo que dice la gente, una religión es tan buena como cualquier otra. Una iglesia es tan buena como cualquier otra. Billy Graham, un pastor bautista, dice, también enseña lo mismo. A la salvación, al cielo puede llegar de diferentes maneras. No solamente, ¿verdad?, de una sola manera. La Biblia enseña claramente que es por medio de Cristo, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Demanda número 2 del pueblo. Queremos vivir nuestras vidas en el pecado. Y eso es lo que estamos viendo: adulterio, fornicación, idolatría, inmoralidad, robo, hurto, mentira. Todo esto se está practicando en el mundo, y lamentablemente también por algunos miembros de la iglesia del Señor, quienes le han abierto la puerta al pecado y viven en el pecado. Viven en el pecado. No me estoy refiriendo, ¿verdad?, a un cristiano que peca una vez, ¿verdad?, sino más bien me estoy refiriendo a un cristiano que está viviendo en el pecado constantemente. Vamos, esa es la demanda que hoy se está viendo. Y por eso en ocasiones hay ancianos que le dicen al predicador en la entrevista, como le pasó a este hermano. En la entrevista ahí están los 6 ancianos y el predicador prospecto para contratarlo. Ok, pues mira, tenemos este paquete que queremos ofrecerte, ¿verdad? Este es el sueldo y esto y lo otro, pero no queremos que prediques de esto, no queremos que prediques de esto. Es más, le dan una lista de las cosas que no quieren que prediquen. ¿Por qué? Porque quieren, ¿verdad?, que los miembros que están practicando esos pecados los sigan haciendo. Entonces, póngase a pensar, si en una congregación le ofrecieran $80,000 por año como predicador, lo cual, ¿verdad?, estoy usando una hipérbole, ¿verdad?, una exageración. Pero si le ofrecieran $80,000 por año y le dicen todos los beneficios, aseguranza de salud, vacaciones pagadas y todo, pero aquí está la lista de los temas que no queremos que prediques, ¿qué haría usted? Algunos agarrarían ese trabajo, lo aceptarían. Y pues después de todo, ¿verdad?, pues lo que más importa es el amor, el llevarnos bien, el no ofendernos. Otros, ¿verdad?, predicadores, ¿cree usted que Jeremías aceptaría ese trabajo? Ezequiel, Juan el Bautista. La respuesta, obviamente, ¿verdad?, no necesita tener un doctorado para saber la respuesta, ¿verdad? También, ¿verdad?, Dios prohíbe las prácticas del pecado, como lo podemos ver, hermanos, toda la Biblia, Dios prohíbe el pecado. Entonces, si usted dice, yo no encuentro ni un versículo en la Biblia que Dios prohíba el pecado o lo condene, como hermanos que hoy en día salen con que, ¿dónde dice la Biblia que no puedo fumar? Enséñeme un versículo que diga no fumarás. Y no hay ningún versículo que diga explícitamente no fumarás o que mencione el cigarro. ¿Okay? Algunos han tomado fuera de contexto Apocalipsis, el humo, ¿verdad? Y dicen que ese es el humo del cigarro. Totalmente fuera de contexto. Pero sí hay principios bíblicos que prohíben esas prácticas pecaminosas, como las obras de la carne, en Gálatas 5, 19 al verso 21. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con eso. Demanda número 3,
Vamos, no necesitamos a Dios en nuestras vidas, ya lo vimos, este es el ateísmo, el humanismo, el materialismo. Eso es verdad, se está viendo hoy en día en la sociedad en la que vivimos, pero Dios dice, sin mí no pueden ser salvos, no pueden hacer absolutamente nada sin mí, ¿verdad? Me necesitan en sus vidas. Demanda número 4, no necesitamos obedecer el Evangelio. Y con esto terminamos. No necesitamos obedecer el Evangelio. En congregaciones tenemos en ocasiones visitantes que llevan 20 años visitando la iglesia del Señor, son más fieles que los miembros. Y ahí están cada domingo y cada miércoles, pero no han razonado correctamente en cuanto a su salvación y no han tomado la decisión de obedecer el Evangelio. La pregunta es, ¿qué espera? ¿Qué espera para obedecer el Evangelio de Cristo? ¿Espera que Cristo venga para entonces decir, oh, ahora sí creo, porque ahora sí veo a Cristo viniendo en esa nube? ¿Sabe qué? Si usted se espera hasta ese momento, ya va a ser demasiado tarde. Ya no va a haber bautisterios para que usted corra a uno o un río para ir a bautizarse. Ya va a ser demasiado tarde. Por eso 2 Corintios 6, 1 y 2 dice que hoy es el día de salvación. Proverbios 27, 1 dice, no os jactéis del día de mañana, porque no sabéis qué traerá de sí el día. Santiago 4:14, ¿qué es nuestra vida, hermanos y amigos? Nuestra vida es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece rápidamente. Dice 1 Samuel 23, estamos a un paso de la muerte. Y Hebreos 9:27 está establecido para los hombres que mueran ¿cuántas veces? Una vez y después el juicio. Y en ese juicio, 2 Corintios 5:10, vamos a dar cuenta a Dios de todo lo que hemos hecho mediante estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y si no hizo la voluntad de Dios, si no obedeció el Evangelio de Cristo, va a ser excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. 2 Tesalonicenses 1, del 7 al 9, dice que los que no obedecen el Evangelio de Cristo no van a estar en el cielo. Por eso es que al final de cada lección le invitamos a que obedezca el Evangelio. ¿Pero a qué nos referimos con el Evangelio? No nos referimos a lo que es el mensaje que Cristo envió a los discípulos a predicar por todo el mundo. Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es el mensaje que constituye el poder de Dios para salvación. A Romanos 1:16, el mensaje que Dios ha escogido para salvarle. Y este mensaje consiste en la muerte, sepultura y resurrección. Dice Pablo en 1 Corintios 15, 1 al 4, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he anunciado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y este es el excelente y hermoso mensaje que Pedro en el día de Pentecostés predicó. En Hechos 2:22, varones israelitas, oír estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Dice el 24, al cual Dios levantó. Verso 32, a este Jesús resucitó Dios y todos nosotros somos testigos. Cuando escucharon ese mensaje, muerte, sepultura y resurrección, dice la Escritura, se compungieron de corazón. La palabra compungir significa les dolió. Fueron cortados con la palabra de Dios que es descrita como una espada. Efesios 6:17. Entonces ese mensaje se predicó, lo escucharon y creyeron en ese mensaje porque se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y al resto de los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: pasen al frente, pasen al frente. Todos los que quieran aceptar a Cristo como su Salvador personal. Y ya todos pasan al frente los judíos. Y luego Pedro dice: repiten esta oración conmigo. Padre, reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito a Cristo en mi vida. Y en este día, en esta noche, te acepto a Cristo como mi único Salvador personal, para que perdone mis pecados y me dé la salvación. Gracias por ese don inefable de la salvación por medio de Cristo.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué dijeron amén? ¿Eso fue lo que dijo Pedro? ¿Qué dijo Pedro en Hechos 2:38? Léalo. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, por la autoridad de Cristo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Qué hermoso verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Un sermón, como 3,000 personas. Hoy en día como 3,000 sermones. Y a lo mejor alguien decide ir al cielo en vez de ir al infierno. Pero seguimos predicando porque tenemos el mandato de predicar. ¿Y sabe por qué predicamos? Porque le amamos y porque queremos su salvación. Queremos que usted esté con nosotros en el cielo un día. Y por eso le hacemos la invitación en esta noche a que no sea rebelde como el pueblo del Antiguo Testamento, que no quería nada con Dios, sino más bien le animamos a que en esta ocasión usted se someta al bautismo en agua. Aquí está el agua, para que usted pueda recibir el perdón de sus pecados y ser añadido al cuerpo de Cristo. Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quiere usted ser salvo? ¿Quiere usted estar en el cielo un día? Entonces le animamos a que haga lo mismo que hicieron en el día de Pentecostés, sea bautizado para el perdón de sus pecados. Si usted ya es cristiano y no ha obedecido a Dios, ha estado siendo desobediente, arrepiéntase de su pecado. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Entonces esté a cuentas con el Señor, y si ha pecado, arrepiéntase. Si usted desea que oremos por usted en esta noche, lo podemos hacer, y también podemos ayudarle en su crecimiento espiritual, porque queremos que usted esté en el cielo. Vamos a estar de pie para entonar el himno que nuestro hermano ha preparado. Mientras lo cantamos, le animo en el nombre del Señor a que por favor considere las cosas que se han mencionado y Dios nos ayude a hacer su voluntad. Y si este es nuestro último día sobre la faz de la tierra, que el cielo sea nuestro hogar. Dios les bendiga. 73, a Jesucristo, ven sin tardar. Jesucristo, ven sin tardar. Vamos a permitir que lo tenga nuestro hermano en la pantalla para que podamos cantar todos juntos. Vamos a cantar. A Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra gran reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra gran reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra gran reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos
en comunión, gozando eterno bien. Vamos a tomar asiento, hermanos, un momento más.